Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les traigo un espeluznante relato que te dejará la piel de gallina y se titula El exorcismo de Guerrero. La demonología es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusiones a sus orígenes y a su naturaleza. Soy un fiel creyente que las cosas pasan por algo. Mis padres me mandaron a España a un intercambio para poder estudiar negocios internacionales. Pero ya en España, una vez que iba pasando por una universidad que se llama ACEPA, que es la Academia Europea de Parapsicología, en la ciudad de Málaga, me quedé boquiabierto, pues no sabía que había lugares así. Entré y me interesó el curso de demonología, ya que siempre me han llamado la atención todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Así fue como terminé mi carrera en parapsicología haciendo una especialidad en demonología. Mis padres estaban furiosos, pero siempre he sido fuerte en mis convicciones. Mi padre al llegar me corrió y me dijo que le pagaría hasta el último peso que gastó en mí, pero poco me importó, ya que había hecho algunos amigos de la iglesia que a veces iban a los cursos de exorcismos y con uno de ellos en especial no había perdido contacto. Fue el padre Valentín el que me empezó a dar pequeños trabajos dentro de la iglesia para que me fuera fogueando. La mayoría de ellos era ir a diferentes partes de la República y ver casos de supuestas posesiones, imágenes de demonios que aparecían en cualquier lado. Pero mi primer caso real jamás se me va a olvidar. Llegué a un pequeño pueblo en las costas de Guerrero. La verdad, la gente era muy huraña y me presenté con el padre Juan, el cual al principio se tornó hosco, pero cuando fuimos platicando, se fue relajando. Me dijo que lo acompañara a ver a la chica que decían que tenía el diablo adentro. Yo me reí y le dije al padre que fuéramos. Él me contestó muy alebrestado que por qué era mi risa, que si había dicho un chiste. Yo le contesté que me reí, porque ambos sabíamos que el diablo no la podía poseer. Él nada más se me quedó viendo con ojos de pocos amigos y salimos de la parroquia. Emprendimos el viaje en la carreta del padre. La verdad, sí nos tardamos como 2 horas en llegar, pero cuando llegamos se sentía un ambiente hostil, pero lo sentí más de cómo me veía la gente que porque hubiera algún demonio por ahí. Entramos a la casa y en uno de los cuartos estaba una chica muy desalineada, como si no se hubiera aseado en días. La tenían amarrada a un palo. Me molesté mucho porque debido a su ignorancia la estaban tratando como si fuera un animal salvaje. Les pregunté que por qué decían que estaba poseída, pero nadie me dirigía la palabra y solo le hablaban al padre. La verdad me molesté mucho. Tomé mis cosas y les dije que si nadie me quería decir qué pasaba, me iría y que buscaran ayuda en otro lado. Salí furioso de la casa y me sorprendí tanto porque jamás había sentido una furia así de grande. El padre se quedó unos minutos y salió para hablar conmigo. Me explicó que tenían mucho miedo, pero que ya los había convencido de platicar conmigo y me dejarían hacerle unas pruebas a la muchacha. Entré de nuevo a la casa todavía molesto, pero decidí hacer mi trabajo. Lo primero fue verificar porque toda la familia decía que el diablo era el que la poseía. Les expliqué que no creía que el espíritu humano pueda soportar tal aparición y hay pruebas sobre el asunto. Lo que se ve en algunos casos son solo demonios, esbirros de aquel, pero de todas formas, estar ante uno de esos seres siempre va a ser una experiencia terriblemente terrorífica. Pero ellos me explicaron que cuando la poseía decía que era el diablo y que los iba a matar a todos. Empecé tomando una botella de agua que traía para mi consumo y le dije que era agua bendita y se la empecé a rociar. Se empezó a retorcer de tal manera que fue el primer indicio que tuve para decir que no era una posesión, ya que psicológicamente había reaccionado a algo común y corriente. Empezaba a gritar de la nada y a formular palabras que no se entendían. Cuando el padre Juan me dijo que estaba hablando en una lengua extraña, le dije que en realidad no articulaba palabra alguna, solo eran balbuceos y lloriqueos. Todo lo fui grabando para tener evidencia. También le pregunté sobre muchas cosas, pero todo lo que me contestó fueron incoherencias, así que les dije que lo más seguro es que tuviera algún trastorno mental y que era indispensable tratarlo inmediatamente, porque dependiendo de que tuviera, era lo más prioritario empezarla a medicar. Su familia se me quedó viendo súper feo y le dije al padre que yo lo esperaría afuera, en lo que se despedía. Salió y me dijo que fui muy duro con la familia, que aunque la chica no esté poseída, habían pasado por una situación muy fuerte. Yo nada más me subí a la carreta y no articulé palabra en todo el camino. Al llegar, me dijo que me podía quedar en una posada que estaba como a 200 metros de la iglesia y que ahí podía descansar. Al llegar, me despedí del párroco y fui a la posada. Le envié toda la información que recabé al padre Valentín y estuvo de acuerdo conmigo en que no existía posesión. Acordé viajar a la capital al otro día cuando saliera el primer transporte para Guerrero. Así me despedí y tomé un baño. Y entrada las 10 de la noche, me dispuse a salir para ver qué podía cenar. Pero al estar en la calle, un fuerte ventarrón se dejó venir sobre el pueblo, seguido de muchos relámpagos y truenos.
El posadero me dijo que era mejor que no saliera, porque ahí caen muchos rayos, que ahí me prepararían algo. Acepté y cené. Al llegar a mi habitación, se empezó a escuchar un fuerte aguacero seguido de más rayos, y en la madrugada se escuchó mucho ruido en las afueras de la habitación, y había una ventana que daba al patio de la posada. Se escuchaban animales haciendo ruidos muy inquietos, y una niebla poco común se miraba en el ambiente. Me asomé por la ventana, porque claramente escuché que tocaron el vidrio. Aparte, fuertes relinchidos se escuchaban furiosos justo afuera de mi ventana. Al ver que había afuera, me quedé impactado, pues estaba un caballo enorme con ojos súper rojos y un porte demoníaco. Pero lo que más me llamó la atención fue ver a la chica que había visto en la tarde, ahí parada, con cara como desfigurada, así como si fuera otra persona. Estaba ahí parada inerte bajo la lluvia. El caballo reparaba y pegaba fuertemente con sus cascos en el piso del patio. En eso salió corriendo como si le hubieran dado un latigazo. La pequeña muchacha se me quedó viendo con una expresión terrorífica. Me exalté mucho y bajé las cortinas. Caí sentado en la orilla de la cama cuando los coyotes empezaron a aullar. Me volví a asomar para encontrar escrito en la ventana con sangre la palabra ayúdame. De inmediato salí de la habitación y en la recepción me llamó el encargado. Me dijo, joven, no salga, ¿no ve que por ahí anda el diablo? Yo le dije que quién andaba afuera y me contestó que el diablo, que seguido pasaba y que era mejor no salir. Me quedé un rato en la recepción y me comuniqué con el padre Valentín. Le expliqué todo. Me dijo que lo mejor había sido mi imaginación y que me sentía culpable por no poder ayudar a la chica, que por eso se me presentó, pero que me quedara más tiempo, que hablara con el padre Juan y que le explicara todo, que fuéramos de nuevo a ver a esta chica para salir de la duda. Al día siguiente, a primera hora, ya estaba con el padre Juan y me dijo que de inmediato saldríamos. Le solicitó ayuda a uno de los carniceros del pueblo, el cual tenía una camioneta para llegar más rápido. Al llegar, toda la familia se encontraba fuera de la casa. Le pregunté que si pasaba algo y la madre me contestó con lágrimas en los ojos. Ay, joven, usted nada más vino a espantar al avispero. Desde que se fueron ayer, mi hija está más irreconocible. Se la ha pasado maldiciendo y riendo con voces que jamás le habíamos escuchado. Le pregunté que si en algún momento la soltaron de sus ataduras y me dijo que no, que desde la noche están afuera porque les da miedo entrar ahí y más porque todo se empieza a mover bruscamente en la casa y la risa es lo que más pánico les causa. Me quedé con un semblante de miedo cuando la chica gritó mi nombre y después rió, pero como decía la familia con una risa demoníaca, empecé a grabar para tener registro. Entré y ahí estaba la misma persona que había visto la noche anterior en el patio de la posada, así igual con la cara demoníaca, y el olor era completamente diferente. Ahora se sentía un olor muy profundo como amoníaco y leña quemada. Su actitud era retadora. En cuanto me vio me dijo, ya estoy aquí, ¿qué es lo que quieres? Yo empecé a hacer preguntas comunes sobre quién es, qué quería con la chica, pero lo que más me sorprendió fue que dijo que era el mismísimo Satanás. Seguí grabando a pesar de que el miedo me embargaba. No había más que hacer. Con lo que reuní, le pedí al padre Juan que regresáramos o que fuéramos a un lugar donde hubiera señal para informar al padre Valentín. Salimos de ahí y enseguida pude contactar al padre y hablé con él. Le dije que estaba seguro de que era una posesión demoníaca y que tenía que mandar a alguien para ayudar a esta pobre chica. En un principio me dijo que no era posible, que era mi imaginación o que me había sugestionado por lo que había pasado la noche anterior. Pero al mandarle las grabaciones y analizarlas, me dijo que iría personalmente a ver a la chica. Me dio instrucciones de que regresáramos y él llegaría el otro día. Esta noche la pasamos con la familia, la cual ya estaba muy cansada y asustada de todo lo que estaba pasando. Toda la noche la pasamos en vela, ya que de nuevo un temporal se hizo presente. Los rayos caían y tal parecía que querían dañarnos, pues cada vez se acercaban más a la casa de esta pobre chica. Había momentos en que se distinguían más de 3 voces saliendo de aquella habitación al mismo tiempo. Gritaba mi nombre y reía como loca, y por momentos lloraba y suplicaba que la ayudaran. El padre Juan decidió hacer unas oraciones para poder detener un poco aquel demonio, y ahora yo le aconsejé que no lo hiciera, pues podría salir contraproducente, y al estudiar demonología sé que había oraciones o ritos especiales para exorcismos, pero a él no le importó, y empezó a rezar el Santo Rosario. Esto conllevó a que el demonio se enojara más y lastimara a la muchacha que tenía bajo su control. Se le empezaron a hacer llagas y vomitaba mucha sangre. Decidimos ir al pueblo para llevar a algún doctor para que la viera, porque la sangre que había vomitado era una gran cantidad y me preocupaba que se desangrara o que su frágil cuerpo no aguantara los ataques demoníacos. Llegó también el padre Valentín, junto con un sacerdote ya de edad, el cual era un exorcista experimentado. Todos llegamos a la casa de la chica, pero al entrar el doctor y ver la situación, literalmente salió corriendo.
El padre Guzmán empezó a sacar sus aceites, agua bendita y demás artilugios que se ocupan en las prácticas de exorcismo. Al verlo, la chica de nuevo empezó a presentar acciones como la primera vez que la vi, pero el padre era demasiado experimentado y muy pronto reveló la verdadera posesión de la chica con los rezos de su libro de rituales de exorcismos. Le empezó a gritar en lenguas muertas, seguía vomitando mucha sangre, se retorció de una manera que sentía que sus huesos se romperían en cualquier momento. Su voz cambiaba incesantemente. Todo era un cuadro de terror digno de una película. Yo me estaba encargando solamente de grabar, ya que me dijo el padre Valentín que no tenía la fuerza necesaria para ayudarles. Así, él fue el que estuvo ayudando al padre Guzmán. Así pasaron más de 20 días en los que se estuvo luchando contra este ser de las tinieblas, el cual, cada día que pasaba, se aferraba más y más a la pobre chica, y por más esfuerzo que hacían los padres, no podían contener al demonio, ni que dejara a la chica que tenía constantemente torturada. En los últimos días de este ritual, la chica logró tomar la mano del padre Valentín, el cual se encontraba rezando con una Biblia, y ésta se la fracturó, como si tuviera una fuerza sobrenatural. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos que realizaron todos en aquella habitación, la luz de la chica se fue apagando y llegó a su fin. Todavía el cuerpo inerte se movía y retorcía, porque el padre Guzmán prosiguió con un ritual para poder recuperar su alma, aunque sabía que eso era casi imposible. Como les dije al principio, esa fue la primera vez que presencié algo de esta magnitud, y a pesar del horror que sentí todo el tiempo que estuve ahí, decidí seguirme preparando para luchar contra las fuerzas del mal y poner hasta mi vida de por medio, con tal de que otra persona no sufra lo mismo que esta inocente chica. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado esta historia real de terror. Suscríbete, comparte. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales me ayudan a que el canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.